Si se ve la pantalla. ¿Quieres que comparta yo? Yo tengo la guía aquí. No. Ah, Ahorita voy a ver esto. Vaya, me avisan si se ve. Sí va. sí. Vaya, entonces, Mira, una cosa, perdón. sí. Mira, y en mi parte, ¿cómo hago yo para presentarles? Es que yo no puedo presentar. La vez pasada intenté y no pude. Entonces envíenme todas sus partes a medida vayamos. Vaya. Va, entonces empiezo yo, para hacer un poco más rápido esto. La primera dice, con ayuda de un esquema, mencione quiénes interaccionan en las enfermedades y cuáles son los factores que condicionan a las mismas. Entonces el esquema, que creo que lo voy a arreglar un poquito, sería este. Me basé primero en lo que vimos de la tríada epidemiológica en enfermedades parasitarias. ¿Alguien se acuerda específicamente los factores que mencionó la doctora? Porque ella mencionó unos, pero no sé si eran exactamente esos tres: agente, ambiente y huésped. Pues Yo yo solo recuerdo que eso mencionó ya en clase, aunque en el documento. Sí, porque en el documento no dice nada de eso. Vaya, entonces yo puse esto, va. Y ocupé la bibliografía que puso Romero, del Campillo, también del Quirós, la parasitología veterinaria. Pues ahí menciona algo sobre eso. Ahí les voy a pasar 2 páginas de Word de lo que saqué, las 2 preguntas prácticamente, las 2 respuestas de esto. Pues aparte de eso, yo puse como más específico, un poco más específico, los factores esos que condicionan las enfermedades del agente causal, así resumido, la patogenicidad y el potencial biótico, el sistema inmunitario del hospedador, el desarrollo y la supervivencia. O sea, solo eso. Bueno, si quisiera que lo explicáramos el viernes, la patogenicidad ya sabemos que es como el grado de afectación que puede, o las razones por las cuales el parásito puede atravesar más rápido la barrera del huésped. El potencial biótico es la capacidad de desarrollarse y multiplicarse en ambientes con recursos limitados. Luego en el huésped tenemos la acción sobre el agente, o sea que el huésped tiene condicionantes que van desde las reacciones mecánicas como el rascado, los estornudos, la motilidad intestinal, también aquí no le puse, inmunidad innata y adquirida. La innata ya sabemos de qué es la congénita y la adquirida es a través de la memoria cuando se tiene contacto con algo antígeno y a la vez siguiente ya el cuerpo puede defenderse contra él. Luego tenemos que influye la dieta, la edad, el estado reproductivo, porque en algunos estadios, bueno, en algunos estados como la preñez, el organismo puede estar debilitado, la hipersensibilidad, quimioterapia también, factores genéticos, raza, sexo, la especie, y por último el ambiente, lo más sencillo, el clima, porque incluye la temperatura y la humedad, factores socioeconómicos por el nivel de higiene que pueden tener las prácticas, el manejo y la presencia de vectores, que esto yo lo entendí como que es parte del ambiente, porque si en el ambiente hay cierta clase de vectores, podemos determinar que ahí va a haber cierta enfermedad, por ejemplo las garrapatas, las pulgas, y eso es prácticamente la pregunta 1. No sé si creen que se le puede agregar más o qué, porque
Bueno, solo la PAME me envió el de ella porque tenía dudas y no sé, lo vi demasiado extenso a comparación de este, pero no sé si qué opinan. Pues sí, o alguna Pero pregunta y la respuesta. ¿qué decís que estaba muy extenso el esquema o cómo? No, es que ella puso como un factor. Yo he puesto agente causal, huésped y ambiente. Ella puso un cuarto que es vector, pero yo siento que el vector se agrega en alguno de esos tres, va. Yo lo ¿Cuál fue agregué el en el otro que ambiente. puso? ¿Cómo? ¿Cómo fue? No, que cuál fue el otro que puso ella. Ah, el El vector. Vector, eran 4 factores en su esquema. Pero vos decís que vector podría ir en Yo ambiente. siento que va en ambiente porque si pongo vector como un factor así fijo como estos tres, es que estás Sí, sí, diciendo van que en bien. todas las enfermedades necesitan de un vector y no es así. O sea, no es Ajá. no es indispensable. Acordate que el ambiente es el que se puede hacer favorable también para que haya vectores. Ajá. Yo también creo que es del ambiente, por lo que yo Sí, estaba leyendo, porque a mí me tocó sobre vectores. vale. Entonces, yo digo que al menos la pregunta Para mí uno así sí está está bien. bien. Sí, Ujú, así está bueno. va. Y luego la pregunta 2 decía que escribiéramos 3 ejemplos. Agregamos el vector, podemos decir eso que dijiste, que porque no todas las enfermedades necesitan de uno. Y lo Ujú. que dijo la Gris, que puede ir en ambiente por lo del clima, que puede propiciar al desarrollo de estos vectores, algo así. Sí. Por ejemplo, una cultura que no tiene en cuenta la higiene puede Ujú. provocar, bueno, suciedad, heces y todo. Y ese ambiente es como perfecto para moscas, por ejemplo, que puede ser un vector. Y así, o sea, el ambiente tiene mucho más que ver que solo el vector. Están ligados. Vaya. Luego en la pregunta 2 decía que escribiera 3 ejemplos relacionados a la pregunta 1, o sea, buscar infecciones y decir cuál era el agente causal, el huésped y el ambiente. El primero, como esto les digo, les voy a pasar la página, son 2 páginas nada más de un poquito de información de esto. Mycoplasmosis felina. El agente causal, Mycoplasma haemophilus. En la literatura menciona otras dos especies, pero esta es la más importante porque si hay algo que las diferencia es que esta puede atacar al gato aún sin que haya como enfermedades antecedentes, pa. Porque si se fijan acá en el huésped, que son los felinos, yo puse enfermedades inmunodepresivas, que sería la leucemia felina y la inmunodeficiencia viral felina. No me acuerdo cómo se dice. El SIDA felino. Pues para que la agente causal cause problemas en el huésped, uno de los factores predisponentes en el huésped es poseer una o ambas de estas enfermedades. Eso va a facilitar la transmisión de micoplasmosis. Lo que es de transmisión, ahí está en la información también, solo es por transfusiones y por la pulga. Y por último, el ambiente. ¿Qué tiene que ver el ambiente? Pues que hay vectores, hay pulgas, Tenocefalidae felis. También se producen garrapatas, pero eso es como que queda a un lado, es más que todo de la pulga. Y encontré solo eso de que decía mayor incidencia en zonas cálidas. Eso es todo del primer ejemplo. No sé si se tenía que poner algo más, porque vi otros mapas en donde estaban poniendo, por ejemplo, lo que atacaba, el área que atacaba, el corazón o los pulmones, pero siento que eso no lo pide el esquema, pues. Así está bien, Vladi. Seguros, digo, seguras. Sí, porque solamente tienes que mencionar, o sea, Miren, me una parte. escuchan. Sí, Sí, Es que está cayendo un vergazo de agua aquí. Y como les dije que no tengo audífonos.
No, pero te escuchas bien. Por si acaso, Y también escucho pero el se vergazo de escucha bien. agua. Eso no se Sí se escucha. escucha bien, Cris. Escucho. Y se escucha, y estoy con audífonos y se escucha. Se escuchan las gotas de fondo. Yo casi no escucho. Yo no escucho nada. Ajá. Vaya. Entonces, lo mismo con los siguientes casos. La siguiente es la diarrea viral bovina. Como ella dijo, que no nos concentremos en perros y gatos. Entonces, la diarrea viral bovina, el agente causal es un pestivirus de la familia Flaviviridae. Hay dos genotipos. El virus, las siglas son virus de la diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2. Mira, pero es verdad que la diarrea viral bovina se transmite, porque yo estaba viendo que se transmite también, por ejemplo, por moscas que pueden llevar en sus patitas o en sus alas esta gente, y si por casualidad el bovino lo ingiere, Sí, creo que sí. pueden adquirir, ¿verdad? Ah, que yo lo tomé como ejemplo también en lo de los vectores. Espérame, aquí tengo la información. Dice, Gladys, Ángela y Janet escuchan cortado. en serio, ¿desde qué Ahí parte pusieron en el chat. estará lloviendo ahí donde ellas? Ah, vamos a ver. Vaya, ¿desde qué parte, si se escucha, desde qué parte fue que ya no se entendió nada? No sé si van a escribir o no se escucha todavía. Quizás no escuchan, fíjate. Mejor, bueno, ahí están. Desde que entré escuché así cortado o agarré la idea. ¿Cómo así? Ella solo estaba agarrando la idea, creo yo, porque no Tenía que entendía. no agarró la idea o algo así. No agarré la idea. Ah, sí. Vaya, ¿cómo hacemos? Porque el video va a quedar. Ajá. Pero necesitamos las partes de ella también, son Sí, importantes. es que cuando ella pase, sí, tenemos que procurar que todo se escuche bien y que ella escuche bien y que pueda hablar. Pero ahorita lo que termino aquí queda grabado, no hay problema. Ujú. Vaya, lo de la información de la diarrea, dice, la transmisión puede ser vertical, es decir, transplacentaria en hembras preñadas, si el feto es infectado antes de los 125 días de gestación. La transmisión horizontal también ocurre por contacto directo o contacto cercano o indirecto con animales infectados. Se propaga a través de las secreciones nasales y oculares y de las heces. Entonces lo del vector estarían en las heces, ¿va? Porque imagínate la mosca, se es ingerida por accidente, entonces ahí lleva las heces, sí, tiene sentido. Vaya, el huésped, los bovinos, porcinos, las llamas, las alpacas y los camellos. Y encontré este dato que dice que afecta más a animales jóvenes de 6 a 24 meses. Entonces, si vamos a la pregunta número 1, bueno, la respuesta dije de que uno de los factores del huésped era la edad. Entonces, aquí se denota que la edad influye bastante en la adquisición de la enfermedad. Y por último, el ambiente, que ahí casi no encontré como mayor cosa así específica. Dice distribución mundial, considerada endémica en muchas poblaciones. Y es por las prácticas de manejo deficientes. ¿Por qué? Si podrían preguntar. Es porque, digamos, no se recolectan las heces, no se desechan, o está lo de los fomites, no sé cómo se dice, también, o incluso el hacinamiento, porque entre más cercano se encuentre
El ganado es más probable y más fácil la transmisión. Chivo. No sé si hay alguna pregunta acá o se sigue escuchando cortado. Hola. Yo siento que se entiende. Sí, o sea, es súper rápido, no es de complicarse. Vaya. Y por último, la rinitis atrófica porcina, que la agente causal son dos: la bordetella bronchiséptica y la pasturela mul- multocida. Bueno, voy a buscar en las páginas que les voy a compartir. Dice ah, la rinitis atrófica no progresiva está provocada por la bacteria, por la bordetella, ¿va? Y la atrófica progresiva, que es más grave, es causada por la pasturela. Eso es importante. La transmisión se da a través del aerosol entre cerdos o a través del contacto directo entre hocicos, o sea, a través de estornudos, secreciones nasales. Entonces, vamos al esquema. El huésped porcinos. No hay como, o al menos yo no encontré ningún factor predisponente, solo es porcinos. Y el ambiente, prácticas de manejo deficientes, por lo mismo que con los bovinos, el hacinamiento, el no limpiar eh, y cuestiones así de manejo. Y eso sería todo. Entonces, las preguntas de Janet creo que seguían ahorita y creo que esa salida, así que vamos a esperar a ver si se puede conectar. Gladys, hay que mandarte las preguntas que nos tocaron. Sí. Una pregunta. Yo entendí de que la doctora solo quería como la cita bibliográfica, pero no sé si toda Sí, la dijo que bibliografía, solo la cita. toda la cita. Va. Así la Sí. entendí yo. Y la Ajá, Katy mandó en el grupo el ejemplo. ujú. Mira, pero yo no la he hecho así, o sea, hay cosas que las, o sea, no, realmente no es que no la haya hecho, sino que no he hecho todavía la cita bibliográfica para ponérsela, mejor dicho. No, eso, Pero yo, con que esté antes de mañana la cita bibliográfica, o sea, antes de mañana en la noche, porque Ángela lo va a unir, entonces, solo eso. es que en mi caso eran más que todo conceptos y algunas cosas y definiciones de Va. algunas cosas. Entonces, Entonces yo, ujú, perdón, yo tomé cosas de lo que estaba en el documento y sí. usé el diccionario de que usamos en Pato. Vaya, entonces, pone ese, no hay problema. Janet me está diciendo que no ve nada ni escucha. Sí, a mí también me pone eso. Escucho cortado y no veo nada, dice. Ahorita no Yo estoy le digo compartiendo. que, yo le digo que si manda una nota de voz explicándola y la escuchamos aquí todos, no sé. Vaya. Sí, Ah, sí, bueno, eso dice está que bien. a vos te mandó fotos. Yo lo digo. Va. Vaya. Están hablando. No les Ahorita no. Sí. Bueno, sí, ahorita. Esperen.
Bichos, ustedes ya hicieron el video ese de la necropsia del pollo para pato. No, No. aún no. Yo no, No sé, vos me pero daban a quiero matar hacer. a la gallina. Yo tengo un trauma de infancia con las gallinas, así que me da cosa. Pero en el video no muestran cómo la matan, así que tampoco lo voy a hacer. Sí, sí se escucha. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedirle a alguien que te la mate o ya la vas a Ajá. comprar muerta? No, lo voy a hacer yo, pero no lo voy a grabar. Es que yo no sé, pues me dan de matarla. Y en mi casa mi mamá me la mata, ¿Para cuándo pero es es? desangrada. No sabemos. Vaya, Yo me no quiero avisan hacer. si se ve la pantalla ahorita. Sí se ve. Ah, sí. Vaya, me avisan si se ven las imágenes. Estas. Sí se ve. Va. Pues esta sería la pregunta 3 y 4. Primero con la 3, defina qué es el microbioma. Entonces, Janet investigó qué es el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus Vaya, yo metabolitos. busqué. ¿Sí? Hola. Bueno, entonces leamos el concepto ahorita. Dice que es el conjunto formado por microorganismos, sus genes y metabolitos en un nicho ecológico dado. Por tanto, el término se refiere a la microbiota y la función que ésta ejerce es una colección de arqueobacterias, que son microorganismos primitivos capaces de vivir en condiciones extremas y carecen de núcleo, y eucariotas, que colonizan el tracto gastrointestinal, el genitourinario, o sea, casi todos los sistemas del organismo, y trae beneficios ya que mantiene la integridad física, ayuda con el ahorro de energía, protege contra patógenos y da forma a los epitelios y además que regula la inmunidad del huésped. Yo así lo veo bien. No sé qué opinan. Bueno, sería quizás de leer por si nos preguntan. Bueno, no sé, ¿alguien me puede decir qué es una célula eucariota? No me acuerdo si las dos tienen núcleo, vos no recuerdo. No, pero una que esa sí tiene. Yo creo que eucariota era la que tenía núcleo verdadero, no sé. Ajá, es que hay algo con el núcleo, no recuerdo bien. Porque la contraparte era procariota, ¿va? Tenía célula eucariota. Ya te digo. Sí, núcleo verdadero. Mira, dice que las células eucariotas, espérate. Dice que las células eucariotas con núcleo definido, ajá, eso es el núcleo definido, y las procariotas no lo tienen definido. Sí. Ahí puso Ángela en el chat que la eucariota sí tiene núcleo y las Ujú. procariotas no. Sí. Entonces un ejemplo de las eucariotas son las del, por ejemplo, células animales, células vegetales. Mm. Eso solo para tenerlo por si llega a preguntar. Gladys, estabas hablando que yo no te escucho nada. Espérame. No, de que les digo Mira, de entonces que, las procariotas serían de bacterias. ajá, sí, los procariontes creo que es, pero sí son bacterias. Sí estoy hablando. Dice, las bacterias son ejemplos del tipo de célula procariota. Son aquellas que no tienen el núcleo unido a la membrana.
También están las cianobacterias. Sí, entonces yo veo bien este concepto, no sé qué opinan. Sí, está bueno. Ujú. O sea, no hay mucho que explicar, solo es un Sí, concepto. no. Y si no me equivoco, este sí estaba, o al menos estaba un poco de información en el documento que nos dio ella. Vamos a ver. Ah, define como microbioma intestinal intestinal a la colección de arqueobacterias y eucariotas que colonizan el tracto gastrointestinal. Ofrece muchos beneficios, entre los que se destacan mantener la integridad, dar forma. Ah, pues sí. Ah, sí, está bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La número 4. ¿Cuál es la diferencia entre agente patógeno y agente infeccioso? Dice, un agente infeccioso es la forma general de referirse al organismo macro y microscópico que es capaz o no de producir una enfermedad o una infección. Dentro de estos se incluyen aquellos que son capaces de replicarse o producir energía, como aquellos que no lo hacen. Y un agente patógeno es el que a través de la multiplicación o producción de tóxicos en el huésped genera una relación dañina en el organismo, manifestándose la enfermedad. Entonces, ¿cómo definirían la diferencia? Dice la Katy que no escucha nada. Ahora sí escucho, pero no escuchaba nada. Va. La tercera pregunta era... No, la cuarta pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre agente patógeno y agente infeccioso? Según este concepto que sale acá. Yo no le entiendo. Se parecen un poco a... Yo lo que entiendo es de que el hecho de que sea un agente infeccioso da lugar a que podría producir una enfermedad, pero también está la otra parte en la que no es necesario que sea dañino, como como les digo, como lo que componen el microbioma, que en ciertas Mira, cantidades ayudan al funcionamiento del cuerpo, pero si ya hay una alteración en su número, pueden afectar, algo así, no sé. no sé bien, quizás vaya por ese lado, no sé. O porque yo estaba viendo en lo de los vectores que hay ciertas enfermedades, bueno, ciertos agentes que necesitan una etapa como donde están, digamos, activos, Ajá, algo como así. para generar el problema de la patogenicidad. Sí. Entonces no es todos los casos. Por ejemplo, yo estaba viendo el caso de la leishmania, para que o sea, para que el mosquito, o sea, si el mosquito que lo transmite, que pues es una mosca, lo transmita, tiene que estar en una etapa infectiva. Entonces es la única forma en la que al huésped, al que le llegue esa enfermedad, lo va a poder contraer. Tal vez sea esa diferencia, que en una etapa tiene que estar como que activo y como que en la otra pues no genera mayor problema. Sí, podría ser. Pero no Dice sé, no sé. Janet que te mandó un audio, Vlade. ¿Cómo? Que dice Janet que te mandó un audio, supongo que explicando eso. Ah, vamos, ahorita, espera. Vaya, yo en la pregunta 3 que define qué es el microbioma, No sé si lo escuchan. Sí. Sí, qué es el microbioma, no sé qué más explicar porque busqué aparte una mini definición, es la que puse ahí al principio y después intenté como explicar con mis palabras y otras cosas que encontré aparte para formar una definición, porque le pregunté a la doctora y me dijo que podía incluir otras fuentes y tratar de explicarlo con mis palabras, pero sin perder la idea. Entonces puse eso, pero no sé qué exactamente podría explicar.
O sea, no sé si es solo la muy definición así y ya. En la 4, ¿qué es la diferencia? Vaya, con la pregunta número 3, yo siento que está bien porque solo tenemos que definir el microbioma. Y ese es un concepto que dijiste que lo agarraste de una fuente aparte y de tu explicación. O sea, me parece bien. Ujú. Sí, es que eso, siento que no hay mucho que explicar, o sea, Ajá, porque solo solo se dice define. defina el microbioma. Ajá, Es como que, no sé, no tanto texto. Vaya, ajá. respecto a la 4, 4, ¿qué es la diferencia entre agente patógeno y agente infeccioso? Sí, ya no está bien raro porque, como ya te había comentado a vos, que busqué y me sale, o sea, lo toman indistintamente, que un agente patógeno es un agente infeccioso o un agente infeccioso es un agente patógeno. Entonces, ajá, no hay una definición bien, algo que lo diferencie. Y con lo del documento es lo que puse ahí, que infeccioso es como la forma general de referirse a los organismos macro y microscópicos, que pueden o no producir enfermedad infecciosa o una infección. Y ajá, lo que puse en la otra, que son virus, bacterias, riquecias, hongos y todo eso. Y el patógeno es aquel que sí o sí causa la enfermedad, los signos de enfermedad. Y también entra aquí lo del huésped, si es susceptible y que sea capaz de transmitirse de un huésped a otro. Y después, como creo que pedía investigar aparte, qué es lo que puse, lo que está en cursiva, que se define como aquel organismo, y ya menciona cuál es, que causa la enfermedad infecciosa, y un agente patógeno que además de causar la enfermedad, que también es de origen infeccioso, se diferencia del primero porque puede multiplicarse al ingresar al organismo, presentándose los signos y síntomas de enfermedad, y así esos agentes son susceptibles de transmitirse de un individuo a otro. Esa es la que encontré en internet, no tal cual así, sino que yo la armé, pero es lo único. vaya. Entonces, alguien pudiera dar como un ejemplo diferente. O sea, yo siento que ese está bien, pero así con sus palabras. Un ejemplo, o sea, como la O sea, diferencia. sí, explicar la diferencia. Pues yo, la verdad que no sé, solo eso que dijo la Janet, que el infeccioso es más general y que no siempre causa manifestaciones clínicas. En cambio, el Ujú, patógeno Mira, siempre va a causar una manifestación clínica y eso es como lo que los diferencia. No ujú. sé, creo que y Janet algo iba a así decir. iba a decir yo también, de que el agente infeccioso puede o no puede causar la enfermedad, pero el agente patógeno sí o sí causa la enfermedad. Ujú. Mira, no sé si podemos dar como ejemplo, porque por ejemplo, en el caso de los animales y humanos, hay ciertas bacterias que son normales de la flora intestinal, No sé si se ve pero ahorita la presentación. sí se ve. Ajá, mira la diferencia entre infección y enfermedad. Entonces el infeccioso puede no causar una lesión. Y como dijo lo de las manifestaciones clínicas, que podría no presentarse, pues esa puede ser una diferencia en cuanto al patógeno. El patógeno sí, eh, no sé cómo explicar, pero acá en esta lámina se siente, yo lo veo más claro. Es como que en una se presentan manifestaciones y en otra no. No sé. Se podría decir como que ay, ¿cómo era? El agente infeccioso puede cursar de manera asintomática, algo así, no sé, o no. Mm, no sé si es Es que síntoma. puede Bueno, y no no sé. puede, porque tampoco se puede decir que no, Ajá. porque hay infecciones que sí. Sí, sí, sí. Entonces se Exacto. tomaría como puede y no, y en cambio en el Sí, ¿y patógeno, de sí, qué va a ese sí depender causa. eso? ¿De qué va a depender si se pueda o no? Del huésped. Del huésped. Ajá.
O también del quizás de la mismo, Y carga. de la gente. sí, de la carga, del mismo agente, de la inmunidad del huésped, podríamos decir eso. Ujú. En cambio, De la un agente patogenicidad. patógeno, ajá, en cambio, un agente patógeno, la patogenicidad también podríamos mencionar, que es como produce más cambios, más modificaciones en en el funcionamiento del organismo, no sé, presentando manifestaciones clínicas. O sea, esto es por si lo llegamos a preguntar, pero el concepto como tal que ha puesto Janet está bien. Solo quiero ver si les hacen esa pregunta, ¿cómo responderíamos? Pero yo siento que queda un poco claro, ¿va? Ujú. Va. Entonces, ¿cuál va ahorita? ¿6 y 7? ¿O no? ¿5 y 6? 5 y 6. ¿Me las mandaste? Sí, sí, yo te las mandé. Va, espérame. Vaya, me avisan si se ve. Sí. Sí, sí se ve. Vaya, entonces decía, defina qué son los patógenos primarios y los secundarios. Utilice otra bibliografía a la sugerida. Dice, los patógenos primarios, patógenos que tienen gran posibilidad de causar enfermedad cuando son introducidos al organismo. Y los secundarios, Fíjate de que en realidad a mí me costó hallar ujú, como una definición más que todo de los primarios. sí, eh, y ejemplos no ¿Me encontraste para escuchan? poner unos. Sí, sí, yo te escucho. Ejemplos encontraste. Uy, se salió la gripa. Sí. Hijo, pues. Bueno, luego los secundarios son los oportunistas, como los que le decía en el micoplasma, que causan infecciones cuando los mecanismos de defensa ya están comprometidos o totalmente suprimidos. También sería bueno que pusieran ejemplo, pa. Pero hasta que ingrese otra vez le vamos a decir el ¿Me escuchan? sí, Ve, mira, yo les dije de que a mí me costó encontrar una definición más que todo de patógenos primarios. ajá, Entonces lo saqué de una presentación porque en realidad no encontré nada ni en PDF ni nada. Así que dale. eso puse y ajá, yo tengo dudas que sí es. No, no, sí, sí es Bueno, al eso. menos yo entendí de que los patógenos primarios son como los que ya están, por así decirlo, en el organismo y Mm, que, o sea, ay, que no, O tal en vez realidad los que no están estoy de forma segura si es así. crónica, fíjate. ¿más que? O tal vez los que están de la forma de quizás con un tiempo o algo más crónico. Como vos decías, Vladicón, el SIDA y la leucemia, esas son enfermedades crónicas. O sea, serían como primarios. Y Sí, como por ahí ellos va. van, y como ellos van destruyendo y debilitando el sistema inmunológico, cuando llegan infecciones secundarias, ya sean bacterianas o por algún otro tipo de enfermedad o algún tipo de problema por hongos, se complican más.
Vaya, dice, para estos agentes la capacidad que tienen para producir enfermedades depende del número de veces de las que se entra en contacto con ellos, de la vía del contacto y si la cantidad de agentes que ingresan es suficiente. En este grupo podemos dar como ejemplos Streptococcus pneumoniae o Escherichia coli. No sé, alguien que dé su idea, su opinión. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mira, y los primarios no serían quizás como aquellos que tengan ya la capacidad de, o sea, infectar, producir enfermedad en su máximo potencial sin necesidad de que ya haya otro proceso o algún otro agente que ya esté ocasionando una alteración en el organismo. Sí. Y Sí. ya el oportunista sería alguien que haya como que pues Ajá, se queda ahí esperando que haya algo más que pase, una alteración y pues ahí aprovecho y entro, ¿va? Ajá, de forma secundaria, como dice, va. Uh-huh. Sí. Dice en esta línea, ocasionalmente los primarios, bueno, los seres humanos entramos en contacto con ellos de forma accidental y son los que pueden causar interacciones más dañinas con el huésped. O sea, lo que decís de que atacan con mayor facilidad. Entonces, en pocas palabras, los primarios pueden ingresar aunque no haya una enfermedad, por así decirlo, Ajá, no es anterior. necesario que ya haya un antecedente, por decir, o que haya una enfermedad simultánea. Y se Ujú. pueden adquirir de forma accidental. Ah, sí, por ejemplo, aquí te ponen la Escherichia coli, ¿va? Cuando nosotros consumimos algo que está contaminado y tiene las bacterias, al instante nos enfermamos, ¿va? La diarrea y todo eso, sin tener ningún otro síntoma, de un día para otro. En cambio, lo que les decía, poniendo el ejemplo del micoplasma y eso, si hay leucemia o sida o las dos, es más fácil que afecta al hospedero. No sé, por ahí va. Hay enfermedades que mientras el huésped se mantenga inmunosuprimido es más sencillo atacar. mira, podría ser, por ejemplo, agente primario, digamos como el parvovirus, y un agente secundario, las infecciones bacterianas que se dan secundarias a eso. ¿Cuáles son las secundarias? Se puede dar problemas de bacterias y muchas veces la diarrea también puede ser por bacterias, pero para mí sería algo como secundario. Dependería, no sé. El Porque parvo sí lo veo como primario. Pero o va otro caso, el distemper. Distemper sería como el primario. Secundario, infecciones oculares por algún tipo de bacteria que pueda estar afectando, aunque también es que sí, no sé cómo podría ser un ejemplo. sí, es que estamos como quizás son agentes patógenos secundarios, no enfermedades secundarias a lo que sucede. No sé, no sé cómo explicarlo, pero igual si nos llega a preguntar siento que sí se entiende. No creo que nos haga pedazo. Yo digo que como que para entender mejor esa pregunta deberían ir a la siguiente, que son las como diferencias entre ambos. Va. Entonces, por ejemplo, en la de patógenos primarios, menciona que van a ser de una fuente exógena, o sea, algo externo al Ujú. cuerpo, algo Sí, que como no pertenece desconocido, al no microbioma. pertenece a él. En Ajá. cambio, un secundario puede ser Que esté ya inactivado. algo que está propiamente en el cuerpo, que normalmente no sería patógeno, pero si a vos te pasa algo, si hay alguna alteración, entonces pueden como salirse como de esa actividad normal que hacen y quizás Ujú. multiplicarse más y ahí ocasionar una infección o una enfermedad, siento yo. Sí. Entonces,
quiero ver. ¿Cuál pregunta era esta? La 5. Bueno, entonces vamos a la 6 para entender mejor. Los patógenos primarios no suelen hacer parte del microbioma, son exógenos. Generalmente provienen de una fuente exógena adquirida por contagio y su acción depende de él mismo. Factores de virulencia. Gris, ¿estás ahí? Sí, La cita bibliográfica de la pregunta 6 es la misma de la 5. sí, sí, sí. Pues ahí la Solo pongo. que en la diferencia solamente 2 y 2 saqué de la cita. Las otras las saqué Ah, del PDF. pues no, igual ponela al final de los patógenos secundarios, al final Ella de está todo. bien así la cita. Mira, y no crees que muy poquito es. Es que yo en realidad no encontré nada. No, hombre. O sea, esto se puede explicar y creo que está bien resumido. Y como ejemplo, si nos pide, digamos, algún ejemplo de un patógeno primario y de uno secundario. Podrías poner los que salen en el PDF. Bueno, no sé si se podría hacer eso. En animales. En Así como, animales. digamos, para mí un primario sí podría ser ¿Crees que no hay listados el, así en Inter? el virus de la leucemia felina. Ah, sí. Porque, digamos, si esa es una enfermedad que ¿cómo se podría decir? Deprime el sistema inmunológico del animal. Ujú. Y entonces, pero ¿cuál puede ser un oportunista en ese caso? Que se aproveche, digamos, de que está inmunocomprometido por la misma leucemia. Eh, el micoplasma que dije. Bueno, podríamos poner otro. Patógenos secundarios. Yo no sé si estoy mal, la verdad no recuerdo bien, pero una de las enfermedades que vimos en enfermedades que era, ay, no sé si era la dermato, no sé qué madre, que era como un huésped normal como de la piel de los perros, pero que cuando tenían algún otro proceso infeccioso, eso causaba la enfermedad. La verdad no sé si así era. Ah, Vuela. era de Modex. Esa, ajá, cabal, ese creo que era. Ese. Sí, Eh, ese. No sé si podría Sí, ser, sí, de Modex era uno. podría va. ser un secundario. Sí, Uno, ajá, oportunista eso. sí, ese sí Mira, y es. Buen ejemplo. Amba. ¿Cómo? Erliquia. Ehrlichia no podría ser uno. No Pero en ese sé. caso me imagino que sería Yo lo veo Sería más oportunista. como primario. primario. Ajá, Ahí pero sería primario con el de Modex. Primario. Sí, porque yo he Vaya, escuchado y si ponemos de primario a Ehrlichia, ¿cuál podría ser un oportunista? eso, los problemas de Modex puede ser secundario. el de Modex es oportunista. Ajá. Entonces, ¿qué otro? Mira, otro también con perros es cuando hay problemas, por ejemplo, por malacesia pachydermatis, que Ajá. ese puede ser primario y secundario pueden ser infecciones bacterianas. Pero, ¿qué bacterias? Puedes estar hablando de Staphylococcus aureus, que es normal en la piel. Ah, ahí está. Eh, entonces, las agregamos ahí. Así O las podemos anotan aparte. mencionarlos. O No, o sea, podemos mencionarlos. eh, sí, también. Hay que anotarlos en el grupo. Alguien anótelos. Esos 4 que hemos dicho. El de Modex, la malacesia. Mira, yo aquí acabo de encontrar uno. ¿Cuál? Eh,
En primario, micoplasma, pero creo que ese es en el caso de, espérame, ya me va a cargar. Micoplasma y pneumoniae. Ujú. Y oportunista puede ser Pasteurella multósida. Pero Ah, este sí, creo que ese se es refiere específicamente a infecciones respiratorias en cerdos, creo. sí, creo que sí. Entonces pone, de ese solo pongamos la pasturela como secundario, no pongamos el otro. También me sale la que vos pusiste, la de Bordetella bronchiséptica. Ajá. Y en primarios y oportunistas siempre la Pasteurella multósida. Ah, Casi todas las también, cepas. sí, entonces también puede ser otro Excepto ejemplo. Cocosuisse, Haemophilus parasuis y Mycoplasma Haemophilus. No, no sé. no sé. ¿Cuáles No sé cuál es. mencionaríamos en primarios? El micoplasma, creo que dijéramos. Ajá. ¿Y cuál Eh, otro? Malacesia, creo. Uy, no sé cómo se escribe eso. Creo que con dos S y Z al final. Malacesia. Ah, ya. Y en secundaria, Pasteurella multósida dijeron y el de Modex, va. Ajá. Y el Staphylococcus aureus también. Eh, ¿Con qué enfermedad era que el DEMODE se activaba? Eso sí no me acuerdo, pero lo puedo buscar. Dale. ¿Lo estás anotando en el grupo o Sí, qué? sí, eso estoy haciendo. Ah, va. Va, voy a buscar eso. Vaya. Y para mientras lo último de los patógenos secundarios. Todo lo contrario a los primarios, se multiplican y causan enfermedad con mayor facilidad en huéspedes con condiciones crónicas o cualquier otro problema de salud. Generalmente proceden de una fuente endógena y cualquier bacteria puede ser patógena. ¿Algo que agregar acá? ¿O está claro? Yo digo que ya está claro. Ujú. Yo también pienso que se entiende ahora sí. Bueno, ahora va la pregunta 7 y 8. Enviaron las 7 y 8 al grupo. Son las mías. Las voy a presentar. Ah, Ah, va. mira, antes de que pasemos a esa, ya encontré como lo que puede Eh, causar de ajá, hemodicosis, se llama la sí. enfermedad. Dice que en perros adultos desde los 4 años está asociada a una inmunosupresión o enfermedad concomitante que puede ser leishmaniosis, hiperadrenocorticismo, neoplasias, babesiosis, erliquiosis o tratamientos con glucocorticoides. Ay, no. Hay bastantes. Y esos son primarios. Ajá. Erliquiosis, babesiosis. Voy a mandar eso también en el grupo. Va. Entonces vamos con la 7 y 8.
Vaya, ya le salió. Sí, Sí, eso. Vaya, entonces en la 7 dice, las enfermedades infecciosas pueden ocurrir de diferentes formas en las poblaciones humanas. Ahí en el documento decía que eran la pandemia, epidemia y endemia. Entonces, aquí en esta creo que le voy a cambiar el orden, pero empecemos desde esta. ¿cómo? ¿En base a qué el orden? Por ir como de lo más común y lo más como, digamos, controlado Ah, ya, de ya, cierto punto hasta lo que ya se descontrola, tanto en casos, extensión y todo eso. Entonces, vaya, en el caso de humanos se denominan de esta forma. Ya para veterinaria cada uno tiene como su equivalente. Por ejemplo, la endemia es la enzootia, la epidemia es la episootia y la pandemia es la panzootia, pero eso ya la voy a poner después. Entonces, la endemia, prácticamente hablamos de una enfermedad que ya se sabe que está en una región, ya se sabe a qué personas afecta y ya como que se tiene, o sea, ya es común, ya es algo como que no se logró erradicar y se mantiene ahí como controlado en el sentido de que ya se sabe o ya se espera cuál va a ser como la morbilidad o mortalidad, si es que la hay, de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, de acá, de aquí, pues no sé. Mira, Hay, la ajá. enfermedad de Chagas no puede entrar Sí, ahí. sí, sí, esa sí, sí, porque es como propia de estos lugares, va. Ajá, lugares donde Entonces, hay más humedad y cosas así, entiendo ujú, yo. sí, entonces, y aquí si te fijas, no es como que sería hayan, la tripanosomiasis, ¿no? Sí, eso es. sí, eso. Trypanosoma crucis. Ah, va. Chivo. Vaya, entonces es como que, digamos, el ministerio ya de tener como ahí sus datos y han de decir, por año vamos a tener como, digamos, tantos casos y ya sabemos cómo lo vamos a manejar y todo eso. Es como algo que ya se sabe y ya está como previsto. Entonces, y ya se considera como algo normal del área. En ese caso, como lo que dice la Katy, la de esa enfermedad, que no es como que hayan un montón de casos, ¿va? Pero las condiciones que tenemos acá son propias para que se desarrolle y todo eso. Entonces, esta la entienden. Me imagino que sí. Sí. Sí, esa sería la... Endemia, ¿Y en veterinaria? ensotia. En zootecnia. Ajá, aquí abajo he puesto, sería la presencia de una enfermedad prevalente en un grupo de animales en un Solo área, podrías aumentar el tamaño. No alcanzo a perdón, ver ya. espérame, Ahí está, ahí está. ahorita abajo. Ensotia es la presencia de una enfermedad prevalente en un grupo de animales en un área específica en un tiempo ilimitado. Y aquí énfasis en esto, tiempo ilimitado, porque ya no se sabe en qué momento se va a poder erradicar, o sea, ya quedó ahí como normal. Es, por ejemplo, aquí, digamos, la micoplasmosis en los gatos. Nosotros tenemos las condiciones adecuadas para que se desarrollen los vectores, entonces vamos a tener casos de eso siempre, pero no es como que sea, o sea, ya se sabe que es algo como cotidiano, por así decirlo, porque ahorita es como de las enfermedades que más se ven en los gatos. Entonces ya tenemos las condiciones para que se desarrolle y no sabemos en qué momento vamos a decir, ya no hay casos de esto. ¿De qué enfermedad no escuché la enfermedad? La micoplasmosis en gatos. Ah, sí, sí. Porque aquí, o sea, por las condiciones de calor, humedad, tenemos la facilidad de que se desarrollen las pulgas. Entonces, es como que vamos a tener esa facilidad para que se dé la enfermedad. Y ahí, pues, como que no sé de cuál es otra, pa. Me imagino que en perros hay
Pues yo como de enfermedades en perros no estoy muy al tanto. Pero, ajá, no sé si se entiende. Sí. Vaya. Ya de ahí la epidemia. Vamos a partir de esto de la endemia, una enfermedad que probablemente una que ya se tenga o una que probablemente todavía no. Y aquí es donde vamos a un brote. Esto quiere decir, en la epidemia va a ser cuando el número de casos ya va más allá de lo que se espera. Por ejemplo, si ya es una enfermedad que ya está aquí y vemos que de repente empiezan a subir los casos de eso ya es un brote. Y de repente se empieza, o sea, hay un montón de casos por encima de lo que uno espera. Y bueno, eso sería, digamos, en una enfermedad que ya esté, digamos, prevalente acá. Y si, digamos, también una enfermedad de la que probablemente no esté acá, o sea, nosotros tenemos previsto de que no van a haber casos de eso porque no la tenemos. Pero si de repente llega, obviamente va a haber un aumento de casos porque, pues sí, va, no estaba, esperábamos 0 casos y de repente ya tenemos un montón. Entonces a eso se le denominaría la epidemia, cuando ya hay un aumento. Es como, digamos, la endemia, pero descontrolada, por así decirlo, o por encima de lo que se espera que haya de casos de una enfermedad determinada. Mira, ahorita, Ajá. con eso tengo otra mi duda, porque hace un par de días, bueno, ahorita todavía está, que hay un buen brote de casos de parvovirus y de distemper. Entonces, en ese caso, ¿qué es? O sea, es una enfermedad ya conocida aquí en el país, pero se han disparado varios casos. ¿Cómo entraría en ese caso? Fíjate que ahí, o sea, como nosotros como tal, creo que no lo podríamos determinar porque nosotros no sabemos exactamente la cantidad de casos que hay, o sea, y no sabemos la cantidad de casos que hay como a diario de esa enfermedad. Pues ya, digamos, a nivel de un ministerio, quizás, o de algún lugar donde llevaran como esos números, por así decirlo, y que ya saben cuál es el número normal, probablemente ellos podrían determinarlo, pero siento que para nosotros sería un poco difícil porque no sabemos exactamente cuántos son los casos que hay normalmente. Pero si ya se habla demasiado de ello, probablemente podría llegar ¿cómo se llama?, a considerarse epidemia. Pero epidemia es cuando ya va a otras zonas, ¿verdad? No es pandemia, va, cuando va para otras zonas. Esa es Sí, pandemia. uh-huh. Ok, entonces un ejemplo de epidemia, ¿cómo sería? Esa cosa de la peste porcina africana sería una epidemia. Exactamente, creo que sí. Ahora, Creo que sí, sí, creo que sí. porque no es como que se haya regado exactamente así como a tantos países, me imagino yo, no estoy muy al tanto del tema. Sí, yo tampoco, yo creo Pero, que, o sea, tiene su origen en África, va. Y si hay un que ya brote, es normal de ahí, digamos. si hay un brote es porque allá se están dando más casos de lo normal. Entonces hay una endemia en esa región. Sí. Ya si viniera acá, fuera una pandemia quizás, o en otros países. Quizás cuando ya llegue a afectar a un montón de Ajá, un países. montón de países, sí. Ajá, quizás digamos, en un país X de por acá, le llega eso, va a tener un brote. Ahí sería, creo, considerado una epidemia, porque si era una enfermedad Es que aquí no una, existía, vos ajá, esperás que no haya sí, casos. Eso sí, es lo sí. que tenés previsto. Pero ya de ahí viene la enfermedad, entonces empezás a tener un aumento de esos casos. Ujú. Entonces ya es un brote y se considera como una epidemia. Pero ya si llegara a regarse, así como pasó con el coronavirus, que empezó desde allá bien lejos y se regó hasta acá, en ese caso sí ya se consideraría una pandemia porque cruza varias fronteras Ujú. y tiene una alta morbilidad y mortalidad. Entonces ahí sí es como más grave en todos los sentidos.
De ahí la epizotia, o sea, es que esto básicamente es como que el propio nombre es el que cambia, Y es el mismo pero concepto. es el mismo concepto, solo que uno va aplicado propiamente para humanos y otro va Sí. aplicado propiamente para animales. Ujú. Y de ahí la pandemia, esta vendría de ser como una epidemia, o sea, porque como que van de forma progresiva las tres, si se fijan. Entonces la pandemia sería ya un brote que se extendió demasiado, o sea, llegó a un montón de países. En todos esos países se infectó un montón de gente y probablemente se murió un montón de gente. Entonces, básicamente esa es la pandemia, o sea, que se riegue demasiado. Y, o sea, ahorita tenemos el mejor ejemplo de todo, Sí, creo que de ese no hay donde perderse. Yo veo una pregunta, entonces digamos que la pandemia sería, como dijiste, eso, pero sería de una enfermedad como nueva en esa región, algo así también podría ser. Porque entiendo que la epidemia ya es como un brote, pero de una enfermedad ya conocida en esa región. Y la pandemia sería de una enfermedad como nueva en esa región o en ese grupo de animales, por decirlo así. Pero no sé si así es. Fíjate, ¿Cómo? fíjate que ahí siento que debería de ser como, o sea, ya es como detallar un poco más y te metes al tema ese de enfermedades emergentes, reemergentes y todas Ajá, esas eso es cosas. lo que me tocó a mí, pero siento que no sé si es lo mismo acá que aplica con la pandemia. Viene siendo casi lo El mismo, coronavirus. pero la pandemia incluye bastantes regiones. Ajá, pero por ejemplo, si tomas de ejemplo eso del coronavirus, que, o sea, Ajá, es una enfermedad nueva en todo el mundo, pues. sí, Pero yo creo que no necesita exactamente ser nueva, yo creo que solo necesita Yo quería que se extienda preguntar a muchas zonas. sí, que sí, es si que ahí Sí, dice, actualmente podría podría ser ser una enfermedad pandemia de una conocida. nueva. Ajá, ajá, eso quería preguntar. Mira, y en el caso de los, bueno, no, eso no entraría en ningún caso, porque se estaban dando unos brotes de rabia, vos, en Argentina y en Chile, pero ¿en qué entraría? Porque no han sido tantos brotes, pero sí abarca otros países. es lo que Epidemia. dijo. Ajá. Porque ya es Creo que bueno, sería epidemia. Porque si te fijas, la rabia es una enfermedad que ya no la vemos tanto, digamos, va. Entonces, por todo eso de los planes de vacunación que se hacen y esas cuestiones. Entonces, pienso yo que ya de tener una enfermedad que la tenés más o menos controlada porque ya no vemos casos, a ver que ya empiezan a salir algunos casos y van en aumento, creo que ya iría como entrando en epidemia. Y porque en ese caso que vos decís, no solo es en un país, sino que ya es como en dos países de esa región. Entonces sería epidemia en ese caso. Ajá, siento yo. Ajá, sí, es que yo estaba viendo de que Estados Unidos ha cerrado la puerta al ingreso de animales por casos de rabia en algunos animales en Argentina y en Chile, si no estoy mal. Ajá, Este, sería, creo que epidemia porque son prácticamente la misma zona. ajá, más que una mujer se murió también. Huela. miren, dice Janet que si creemos que nos vamos a tardar, o sea, 2 horas más porque ella no puede establecer su conexión, entonces que le va a tocar ver la grabación y quizá va a ser muy larga. No creo que nos llevemos 2 horas. Quizás unos 40 minutos, 45 minutos. Sí, sí, ya ahorita, por ejemplo, de lo mío, o sea, básicamente esto, porque las siguientes preguntas son como ejemplos. Ah, ejemplos, pasemos a los ejemplos. Entonces, y aquí lo de que en el área de medicina veterinaria se le consideran esos términos para cada uno, que son Una equivalentes. pregunta respecto a Ujú. eso, la cuestión de, ya te digo, holoendemia, hiperendemia, ¿eso solo se aplica a humanos? Fíjate que eso no sé. Ajá, es que ahí en el documento que nos mandó ella decía. Sí, lo vi, pero no, Bueno, la pero verdad imagino no, que ha no de vi ser, cómo aplicarlo. ajá, no creo que sea tan aplicable
animales. Bueno, vamos con los ejemplos. Yo esta cosa no sabía cómo hacerla y me puse a investigar y pues hice este cuadro. Entonces aquí los tengo en humanos, los términos que corresponden a ellos, y en animales los términos que corresponden a ellos y un ejemplo de cada uno. En el caso de endemia, puse esto del paludismo, que creo que es la misma malaria, en regiones de África y que son causadas por este parásito. O sea, ya es como propio de allá, ya es común. Y ya han de tener como determinados que tantos casos van a tener cada año. Ya no es algo nuevo. De ahí, en la enzootia, esta sí no sabía cómo aplicarla porque no es como que vas a buscar una Espérate, enfermedad y te sale exactamente cuál. era un ejemplo de cada uno, nada más. Es que dice 2 ejemplos de cada una de las formas de infección y hablamos de que prácticamente esta y esta es la misma, solo que Sí. como piden humanos No. y en animales la dividí y un Sí, ejemplo está de cada bien. uno. Ajá. Entonces, en este caso puse la leucemia, que es una que está aquí y aquí se va a quedar, probablemente. De ahí en epidemia Sí, de puse ébola. esta Sí. del ébola en África Occidental. Encefalitis. Ajá. Y puse esta de las vacas locas Ah, en la la boca es episodio. Está bien. No es como que sepa mucho de estas enfermedades porque, o sea, en realidad solo medio busqué, ¿va? Sí. Y ya, imagina la pandemia. No, La de puse 2009, mexicana. Sí. ajá. Entonces la del virus de influenza, la H1N1, y en la panzotia puse brotes de influenza aviar en Hong Kong, y esta fue en el 97 y la del sudeste asiático en el 2003. Y estas dos como que las puse como haciendo referencia a 2 características distintas que tiene la pandemia. Esta, la de Hong Kong, dice que, o sea, varias aves tuvieron que morirse por esa enfermedad, o sea, varias aves se infectaron y varias aves, todas esas aves tuvieron que ser descartadas. Entonces ahí vamos a la característica de que va a tener una alta morbilidad y mortalidad cuando se trata de una pandemia. Y en la del 2003 hablamos ya de que tiene una extensión territorial o geográfica indefinida, o más bien ilimitada. Entonces, en esta vemos que la extensión de la enfermedad fue a más de 50 países, o sea, Sí, se ya no regó era una bastante. endemia. Ajá. Entonces, la puse como haciendo diferentes enfoques a esas 2 características. Ajá. Y eso. Sí, está completo. Y de ahí que hice esta, que es la 13, pero pues si quieren. No, dale ya. Bueno. Estas creo que son como 10 postulados. Yo puse estos 3 porque eran los que más entendí. Vaya, está este de aquí que no sé si era el tercero, no me acuerdo, que dice que la incidencia de la enfermedad debería ser significativamente mayor en aquellos expuestos a la supuesta causa que en aquellos no expuestos. O sea, es decir, es mucho más probable que alguien que está en, por ejemplo, nosotros aquí, los cerdos de acá, es menos probable que se contagien, por ejemplo, de esa peste porcina africana, en el caso de que no haya llegado aquí, Ajá. a aquellos que están en una zona donde es normal que esté ese virus, bacteria, no sé qué es. Entonces hace referencia a eso. Yo en el análisis le puse esto que viene a ser casi lo mismo, porque no veo otra forma de explicarlo. Entonces le puse esto, que la aparición de nuevos casos se asocia
a que los individuos que la padecen han estado en un ambiente con presencia del agente etiológico de la enfermedad, siendo, o sea, mucho más vulnerables por ese contacto. Y los individuos que no están expuestos al agente, o sea, tienen mucho menos probabilidad de padecer la enfermedad que provoca ese agente. Y ahí esa, no sé qué dicen. ¿Cuál? O sea, la A. Ah, Está la A puesto acá. toda, sí, la A sí se entiende. Va. De ahí la B dice la eliminación o modificación de la causa probable o del vector que la transmita debería disminuir la incidencia de la enfermedad. Ajá. Entonces puse esto de que si el agente etiológico es erradicado o si el vector que lo transmite es retirado del individuo o del ambiente, la tasa de infección y de la enfermedad debería bajar, ya que no va a haber una enfermedad si no hay un agente etiológico que la va a ocasionar y si no hay vectores que faciliten esa transmisión, Sí, el ciclo se rompe. ajá, se rompe el ciclo, lo puede hacer más lento o incluso puede hacer que no se dé. Como, bueno, un ejemplo sencillo, la Ehrlichia, si no hay garrapatas en el hogar, o si Si se no hay eliminan, garrapatas en el ambiente, entonces y es en el menos perro, probable. ajá, Ujú. está un poco relacionada a la primera, siento yo. Sí, Ah, bueno, que la y segunda es más enfocada a vectores, para la primera es sí. al ambiente como tal. Ajá, y la C, Y la C dice la prevención o la modificación de la respuesta del huésped a la exposición de la supuesta causa debería disminuir o eliminar la enfermedad. Entonces le puse que la utilización de métodos profilácticos como la inmunización mediante la vacunación o terapéuticos, o sea, es decir, la utilización de fármacos que van a ayudar como a eliminar la enfermedad del animal, van a ayudar a que los casos bajen o que ni siquiera llegue a presentarse la enfermedad porque determinada población ya está inmunizada contra ella. sí, tiene sentido. Entonces eso. No pedía un número de postulados. Aquí dice 3. Ah, Menciona y explique chispas. 3 Sí, sí, postulados. sí, está bien. Va, Entonces eso. sí, está bien. Vaya, Pregunta, ahora, ¿cómo dejo de presentar? Dejar de presentar, aquí dice. 7, 8, 9 y 10. 9 y 10 van ahorita, va. Sería la Katy. No sé si ya fue a dormir o qué. No, aquí estoy. Espérame, entonces. Nueve y 10. Me avisan si se ve la pantalla. Sí se ve, va. Sí, Vaya, dice. Yo vi que puso algo la doctora referente a esta pregunta. ¿Qué Sí, era? lo último que dice, incluir descripción de los tipos de vectores. Eso era lo que ella Ah, ya, incluyó. ya, ya. Ajá, bueno, porque de por sí la pregunta dice que pongamos qué es un vector y cuáles son los tipos de vectores que existen. Yo puse el concepto, o sea, de cada uno y eso lo saqué de de este diccionario, de uno que utilizamos en patología. Va. De ahí saqué más que todos los conceptos, porque igual la doctora lo mencionaba, pero Va, entonces vamos.
Dice que es un vector y cuáles son los tipos. El vector, Exacto. un portador Vale. especialmente. Dale. Vale, entonces yo puse más que todo el concepto, pero después hice una imagen, porque siento que si nos toca exponer, pues con imágenes funciona muy bien. Sí, es mucho mejor. Entonces, por eso puse eso ahí. Va, por ejemplo, el vector, pues decimos que es un portador en el cual te hablan que principalmente un vector puede ser un artrópodo. Cuando estás hablando de artrópodos, pues hay diferentes. Podemos mencionar que hay moscas, que hay arañas, que hay garrapatos, o sea, hay diferentes. Que estos pueden ser portadores de un agente infeccioso y lo transmiten, pues, o sea, que lo transmiten a un huésped en particular, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos la mosca que pertenece al género de Luxomia, la cual tiende al momento de, digamos, en este caso, picar un perro, pero al momento de hacerlo tiende a inocular los promastigotes. Estos promastigotes son la etapa infectiva de esta enfermedad, se podría decir, porque hay dos. ¿Cuál es? Los promastigotes la enfermedad, ¿cuál es? Leishmaniasis. Leishmaniosis, exacto, leishmaniosis. Entonces hay dos, una etapa infectiva y una que no, o sea, entonces la mosca tiende a inocular los promastigotes, en este caso se los inocula el perro, y el perro va a ser ahora un reservorio del Leishman infantum. En el perro, pues los promastigotes se van a transformar a mastigotes, y ahí te quedaría pues el ejemplo de un vector. Después lo siguiente que preguntas es que cuáles son los tipos de vectores. Tipos de vectores hay dos: vector biológico y vector mecánico. Es aquí mismo, siempre en el esquema. Sí. Con respecto al vector biológico, necesita que este pase por medio de un intermediario, podríamos decir. Un intermediario, pero que en él se dé la etapa o una fase infectiva. Es decir, que Leishmania tiene dos fases, la de amastigote y la de proamastigote. Y la de proamastigote es una etapa infectiva que se da en la mosca, propiamente a nivel del sistema digestivo, es que se da esto. Entonces, se da como una transformación de los amastigotes a proamastigotes, que ya es la etapa infectiva para que pase al perro. Entonces, por eso es un vector biológico. Sin embargo, tenés los vectores mecánicos. El vector mecánico no necesita que, por ejemplo, que el agente infeccioso pase propiamente por... ¿Puede que se cayó un rato la Luciana? Espérenme, bichos, que mi sobrino está con todo. Tenés en el caso del vector mecánico, ese no necesita propiamente que se pase por una fase infectiva en el vector, podríamos decir. Entonces, aquí yo puse de ejemplo la peste porcina clásica. Y puse la diarrea viral bovina, porque tenés el caso de que la mosca puede llegar, pararse en las heces de un animal que está infectado con la enfermedad, y al irse, pues, o llegar a otro lugar donde hay más animales, se puede parar en la comida de estos animales, o en un caso puede ser ingerido por estos animales y ya transmitirles la enfermedad. Sí, solo eso estampa. Sí, o sea, más que todo es que es eso. Yo por eso lo puse en una imagen, porque siento que en la imagen podés explicar sin tener que poner tanta letra. Sí, no, está bien. Sí, es que no sé, recordaba más vectores, pero no sé si... Sí, hay varios. Yo no me acuerdo. Pero tripanosoma también se transmite por vector. Sí, es biológico porque pasa, bueno, no me acuerdo, pero la mastigote y todo eso, hay que leer un poco de eso. Bueno, porque yo no me acuerdo. Vaya, entonces de la primera pregunta que te tocó, solo esta parte era, ¿va? Exacto, o sea, yo por eso hice ese esquema, porque siento que es más fácil que pongamos o que te guíes en el esquema que estar viendo solo letra. Sí, no, está bien. Vaya, la número 10 decía que es un portador asintomático y con respecto a su duración, ¿cuáles existen? Eso salía en la información, va.
Eso sí lo saqué de la información que ella ponía. En ese caso, ¿cómo lo cito? No sale ahí. No me fijé, solo leí. Sabe, Montoya. Bueno. Entonces eso voy a citar. Bueno, no sé qué año es. Bueno, pero... Va, mira, lo único que hice en ese caso de esta pregunta, pues igual, saqué lo que me pedía y después lo pasé a un esquema. Va, con respecto a asintomático, ese tiende a ser un sujeto huésped que pues va a ser realmente portador de una enfermedad, pero la particularidad que va a tener es que no va a presentar síntomas. Entonces, esa es la particularidad de un asintomático. Y te decía que hay dos tipos de asintomático, el que es temporal y el que es crónico. El que es temporal, pues esto solamente va a durar un poco tiempo y el crónico puede durarle por una etapa prolongada. Entonces, yo buscando ejemplos, estaba viendo que un portador así, asintomático en algunos casos, al principio puede ser las enfermedades virales, por ejemplo, parvovirus, pero al principio, porque tiene una etapa en la que no presenta signos. exacto, en la que el animal no va a presentar ningún síntoma, pero Y más posteriormente adelante, sí sí. se va. Ajá. Exacto. Y aún el animal pues ya se puede haber curado de la enfermedad o estar en una etapa de recuperación y aún ser un portador, ¿verdad? Pero ya no tener síntomas tan fuertes. Sí. Y tenés los otros casos de crónicos. Yo puse aquí los hongos, porque los hongos pueden permanecer en la piel, o sea, una dermatofitosis te puede permanecer mucho tiempo y un animal no presentar síntomas. Hasta que viene un momento en el que hay una inmunosupresión, ahí sí ya vienen los problemas de hongos que sí se agravan un poco más. Entonces, por eso era más que todo para comentarlo. Y eso puse. Espérate, en el temporal. Temporal más que todo. Ajá. Ajá, no, dale. No, o sea, temporal yo puse parvovirus, o sea, más que todo orientándome a enfermedades virales, que hay una etapa en que los animales son asintomáticos, pero posteriormente pues van a presentar previamente la enfermedad. Sí. Con ¿Y en respecto los a hongos? los hongos es porque hay animales que pueden presentar un problema de dermatofitosis y mantenerse por mucho tiempo en el animal, puede permanecer meses, años, y un animal no ser un portador propiamente que se note, sino que simplemente sale el problema de hongos, pero hasta que hay una inmunosupresión es que sí se manifiesta como se debe. Entonces puede permanecer mucho tiempo un animal sin presentar el problema. Caso de esto, pues tenés problemas de Microsporum canis, problemas de dermatofitosis, problemas de tiña, que al final todos son hongos. Sí, sí se entiende, la verdad. No sé si alguien va a agregar algo. Yo siento que estas no estaban complicadas, fíjate, esas están bien entendibles, siento yo. Sí, no, o sea, vaya, el temporal es porque no presenta signos. En el parvo no presenta pero es una signos. etapa corta. Ajá. Y puede transmitirlo, sí va. Sí, lo puede transmitir. Ajá. Bueno, por ejemplo, puedes hablar en el caso del distemper. El distemper sí se puede transmitir porque se transmite por medio de secreciones, aún por lo que el animal al momento de expirar, o sea, de la inspiración a expiración, el animal puede estar transmitiendo la enfermedad. Y no va a presentar signos. A los primeros días puede que no, porque el distemper tiene diferentes etapas. Tiene una etapa que puede ser por problemas dermatológicos, puede tener una etapa por problemas respiratorios, que es por lo que la gente le da el nombre de moquillo, o puede tener problemas de secreciones oculares, o puede tener problemas, o sea, o problemas en las cebolletas de los perros. O sea, es una enfermedad bien rara, la verdad. ¿Y por qué no en lugar de poner parvovirus en el mapa pones solo virus? No podría poner solo virus, sí, no habría problema. Pues sí, así como en hongo, va, que no pusiste exactamente.
Sí, se puede. Ajá, va. Solo eso. Y la cita bibliográfica. Ujú. Mira, y bacterias no pueden ser incluidas ahí. Sí, también. ¿Cuál? En el temporal. No, por eso, ¿cuál bacteria? ¿Cuál, cuál bacteria sería No, yo asintomática? pregunto porque ajá, no sé. Sí, no, yo analizando. Sí se Una podría, que pero es de ver cuál, ajá, como dice Vladi. no se me ocurre ninguna. Casi todas presentan manifestaciones rápido. Es en crónico, va. Porque Erlique en algunos casos, bueno, mi caso, va, Reliquia. de mi perrita que murió, No ella mostraba nada, va. no mostró signos, o sea, lo de ella fue Ajá. bien, bien raro porque hasta después que se puso bien mal y se llevó y falleció, Sí, va. vaya, eso sí está Ajá, súper la bien el ejemplo. reliquia, ¿verdad? Sí. La reliquia se puede entregar ahí. Ujú. Esta otra cosa, espérate, pero eso puede ser crónico. Algo les iba a decir, me olvidó, no me acuerdo. Mm, espérate, que es otra enfermedad. Ya se me va a ocurrir. Bueno, entonces sí se entiende. Vamos con la 10 y 11. 11 y 12. 11 y 12. Sí se ve. Sí, vaya de esa, yo no sé, o sea, siento que no hay mucho que explicar porque igual solo es como de definir conceptos, va. Como Ujú. por ejemplo el de enfermedad emergente, que ya lo sabemos, va. Sí, Que eso lo saqué de ahí del PDF que mandó ella, que o sea, había como varias características que podía cumplir la enfermedad emergente, como por ejemplo ser una enfermedad completamente nueva que el agente etiológico no existía hasta que se dieron las primeras ujú. manifestaciones clínicas. O también puede ser una enfermedad que ya era conocida, pero que su incidencia ha sido reportada como aumento en una determinada población. O también puede ser una enfermedad Sí. que ya existía en una región del mundo y que fue llevada hacia otra. Entonces ahí sería, en esa zona donde se llevó la enfermedad, sería emergente, porque no Ujú. existía hasta que fue traída de otra región, ¿verdad? Sí. Y como un ejemplo de esa, encontré esa enfermedad, no sé cómo se dice, Ajá. Schmallenberg, algo así, que es Sí. una enfermedad emergente producida por un ortogunyavirus. Esta fue detectada en bovinos por primera vez en el 2011 en Alemania. Sí. Eso tengo en enfermedad emergente. Yo creo que se entiende, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo, o no sé, o si no se Mm, entiende. no, sí se entiende. Vendría siendo como una epidemia, algo así. Am, no sé, bueno, no sé. O sea, que ya se conoce O o no se no conoce. está, no se conoce, pero empiezan a haber casos así en aumento. Ajá, sí, ajá, podría ser. Podría Pero ser. si es nueva en otra especie, se podría decir que es emergente. ¿Cómo? Como- Digamos, si ya esa enfermedad que está ahí de ejemplo, vaya, Ajá. ya existía en aves, digamos, pero si solo era exclusivamente de aves y ahora ya está en bovinos, se podría decir que para bovinos es emergente. Sí, 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 depende. podría ser emergente porque sería otra especie, ¿va? Ujú. Otra especie que solo afecta a bovinos, que no estaba, pero solo estaba la de aves. Esta es nueva, por ejemplo. Sí, sería un emergente. Sí, se entiende. Eh, por ejemplo,
el mismo ejemplo de la peste porcina. Si llegase a venir acá, lo que decís al final, también puede ser una enfermedad que no existía en una región hasta que fue traída de otra. Ajá, cabal. Entonces sería una emergente que aquí nunca estuvo. Sí. Sí, se entiende. Va, ahora la reemergente, esta dice, eso sí no lo saqué de ahí del documento, sino de otra, de Dale, un está documento bien. de Cielo, algo así, que dice que es el resurgimiento de una enfermedad que ya era conocida, pero que se pensaba que ya había sido erradicada o que por lo menos había sido disminuida la incidencia de esta. Y que, o sea, es una enfermedad que, que después de que no había sido un problema para la salud, aparece de nuevo cobrando proporciones epidémicas. Ujú. Y un ejemplo de este que yo encontré es la peste porcina africana, que dice que es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres. Y eso, no sé, no sé qué más diría ahí. No sé si se entiende también. Sí, o sea, en el caso de la peste porcina, como dice el concepto, la incidencia de esta estaba disminuida y hasta O ahora hubo un brote. erradicada. Ajá. Y como, o sea, ya se había disminuido antes y vuelve otra vez a aparecer, es reemergente, ¿va? Ujú. No es como que nunca haya estado para ser emergente, sino que Cabal. estuvo disminuido. Ah, pues sí, sí se entiende. También. Va, de esta última Ah, sí no pero encontré. Ah, de la persistente. ajá, la definición que estaba en el documento que ella mandó fue la única que encontré y la verdad es que yo no sé si se entienda bien, pero solo decía En que serio, estaba en el documento. sí, ahí está, es lo último que sale como en la parte donde están las mías, donde saqué la mía, cabal por ahí dice, eso último que decía las enfermedades, Ah, ya, ya. ahí, quiero ver más abajito de eso. De ahí saqué cabal lo del emergente y abajo está, Ah, ahí a está. las entidades infecciosas de alta prevalencia y que han sido bien caracterizadas. Ah, Ajá, sí. solo eso encontré, son entidades infecciosas de alta prevalencia y que han sido bien caracterizadas. Eso fue la única definición que encontré ahí en el documento y también estuve buscando así aparte en otras bibliografías, pero no encontré otra. Ujú. Pero sí encontré un ejemplo, o sea, en la definición de esa enfermedad que encontré decía que era persistente, entonces por eso la puse. También fue la única que encontré, que es la artritis encefalitis caprina, que dice que es una enfermedad persistente y crónica. Entonces ese fue lo único que No salía en qué región, solo así te salía. mm, no, no, creo que lo hubiera puesto, pero no me acuerdo, voy a ver. Bueno, si no, así. No, no, no. Pues el artículo que yo estuve viendo es de Yucatán, México. Ah, pues. Entonces sería de ahí. Quiero ver dónde está, ya no me encuentro. Aquí está, ajá. Dice en el artículo, en Yucatán, por medio de serología, se ha diagnosticado Ah, esa va. enfermedad, Ah, pues sí, en México, que es una enfermedad persistente y crónica, y lo que ya dije, ¿verdad? Sí. Eh, Pues eso fue lo único que encontré de eso. Artritis encefalitis caprina se dice. Ujú. Sí, eso. Va. Y No, está pues bien. eso, no sé, creo que no hay nada más que explicar. O si alguien tiene alguna duda. No, yo tengo claro los tres conceptos. No sé si alguien más. A mí el último es como que la verdad no sabría qué más decir aparte de eso que ya está ahí. Quizás que sean comunes en el área, no sé. En el Mm. caso de la persistente, es como que, digamos, no hay como una cura de la enfermedad o de la Ah, podría ser infección. también. Es como que, es como lo Y de por la eso es que endemia sigue. O tal vez no hay un buen ¿O control cómo? de esta, también. También. porque persistente aquí en el país, por ejemplo, es el dengue.
y en otros países el dengue ya ni se menciona, pero es por Ujú. las medidas higiénicas. Sí, Ajá, podría ser. bueno, por si llegaran a preguntar otro. Entonces sería como una enfermedad que no se logra erradicar por Sí, diferentes cosas. porque prevalece en el tiempo. Ujú. Va. Y por último dice, menciona y defina 4 tipos de virulencia que puede poseer un microorganismo. Quiero ver, así las decía Eso lo saqué de ahí mismo, de eso que mandó ella. Y la verdad es que no le agregué nada porque no, como ahí no dice explique ni nada, va, solo menciona y defina. Entonces solo puse como lo que estaba ahí. eh, dice, Que las primeras son las adhesinas, que son unas partículas que esas permiten a ciertas bacterias el unirse a ciertas células y esto corresponde como el primer paso del proceso infeccioso y un ejemplo podría ser los flagelos que, o sea, le facilita a las bacterias el adherirse, ¿vea? O algo así. sí, está bien. Sí, porque es que no veía como en el documento algo que dijera a continuación se describen los factores de virulencia o algo así, pero Ahí aquí en está. el concepto lo dice. Ajá. Ajá. Los factores de virulencia son las propiedades puntuales que permiten a un microorganismo establecerse y reproducirse. Ujú. Espérenme, solo le quiero poner comida al gato que está jodiendo. Dale. Dice, han servido tanto para evadir las respuestas, adquirir nutrientes. Sí, entonces sí, esas son. Uy. Vaya, ya regresé. Ay. Ya de ahí la otra son las toxinas, que son sustancias producidas por algunos grupos de bacterias que estas permiten eludir el sistema inmune del hospedador y que se dividen en exotoxinas y endotoxinas. Y no sé, o sea, no sabría qué más explicar porque, como les dije, solo es como un concepto que saqué de ahí porque solo decía, Sí. Dice, los sistemas de secreción son sustancias que permiten perforar la membrana de las células para que los microorganismos puedan pasar sus toxinas o actuar como bombas de expulsión de sustancias. Ajá. Un sistema de secreción podría ser las proteasas. Quiero ver. Ah, solo eso se me viene a la mente. ahí dice antibióticos también. Ah, sí, es que eso es para que no llegue el antibiótico hasta donde está. Ujú. Luego dice, los sistemas de regulación génica consisten en complejos conjuntos de sustancias en el material genético que permiten la activación y supresión de distintos segmentos del genoma en respuesta a condiciones. Uy, un ejemplo de eso. ¿De cuál? Del sistema de regulación génica. Ajá. Sería, no sé, ¿alguien tiene una idea? Solo se me viene a la mente los antígenos de superficie. No, no sé. Mm. Yo no busqué ejemplos, va, como ahí no quería, pero voy a ver si me sale. Espérate, yo un rato no escuché. ¿De qué estás hablando? De los factores de virulencia de los factores de virulencia. En el último dice los sistemas de regulación génica consisten en complejos conjuntos de sustancias de actuación en el material genético que permiten la activación y la supresión de segmentos del genoma en respuesta a condiciones ambientales principalmente. Entonces, un ejemplo, Y el tipo de receptor no puede ser. pues sí, yo me imagino que sí, así en forma general. Ya, O por ejemplo, la vacuola parasitófora podría ser uno. ya. No sé, solo eso se me ocurre. No sé si alguien tiene. Ya me dio sueño. Ahorita estoy buscando. Y los anticuerpos no entrarán también ahí. Pero los anticuerpos son parte del hospedero, Ujú. no del
el patógeno. Ahorita estamos hablando Ah, de factores. y eso es del patógeno propio, entonces. Ajá. ¿Qué tiene el patógeno? Que evita la activación y suprime la defensa del hospedero, Yo por decir. diría que enzimas proteolíticas. Ah, también enzimas, vaya. Aunque eso creo que iría en los sistemas de secreción, fíjate. Pues no sé. Sí, en el punto número 3. Son sustancias que permiten perforar la membrana de las células, sí. Eso iría en la 3. Bueno, si no, pues así lo dejamos. Mira, no sé cómo poner la bibliografía de lo del documento de ella. Hay que buscarla en internet. Porque ya hice la del diccionario y ahí se las mandé. No sé si la puedo dejar así, ¿A dónde la mandaste? los mensajes. En serio. No me ha caído. O sea, en los mensajes de aquí de Ah, esta sí. cosa de mí. Vamos a ver. O solo lo dejo hasta No, diccionario veterinario. hasta diccionario veterinario. Vaya. Pero lo demás no sé cómo citarlo. Sí, espérame. Eh, Mira, yo ahorita con eso de la última encontré algo, pero la verdad es que no sé si será eso, que dale. dice que este dice, con el estudio de la regulación génica en procariotas desde el punto de vista de la expresión genética de los operones bacterianos, o sea, aquí creo que el ejemplo sería eso, los operones bacterianos. Pero es que no sé, la verdad no le entiendo muy bien a esto, pero dice, los operones de expresión constitutiva son aquellos que transcriben permanentemente, independientemente las condiciones ambientales. Por ejemplo, operones para el ADN y ARN polimerasas. Ampulla. Pero es que, ajá, o sea, siento que es Sí, algo no, muy no. complicado, pero Sí, creo que y está bien porque, pues sí, tampoco nos vamos a meter a cuestiones moleculares, pero por si llegasen a preguntar, es operón, ¿va? Un operón que permite la replicación aún en condiciones ajá, adversas. sí, La ajá, replicación del ARN, dijiste. del ADN y ARN. Ah, va. Y también dice operones para las proteínas de las cadenas transportadoras de electrones, operones para las proteínas Uy, no, ribosomas. hasta ahí quédate. Ajá. Va. Ah, pues sí. Podría ser un ejemplo, creo yo. No, pues sí. Si nos dice algo, pues que ella nos dé clase de biología molecular. Va, entonces, eh, ah, es de buscar el documento, quiero ver. ¿De quién es? Santiago Orozco Montoya. ¿Cuál documento? Espera. Para Carlos. sacar la bibliografía del que nos dio ella. Mira, yo estoy viendo que eso está en un video como de YouTube de un tipo hablando, como En que era una serio. conferencia. Conceptos básicos de infectología, Santiago Orozco Montoya. Ajá. ¿Y de qué año? Es aquí dice, no sé, 30, no sé cómo leer ese 30 con el circulito. Congreso Nacional de Medicina General y Social. ¿Cuál, cuál 30 Santiago con? Orozco, espérense, ya les mando la conceptos básicos. Sí, entonces Ahí se lo esa voy a fecha. mandar al grupo. Espérenme, aquí mismo en Mic lo voy a mandar. Ahí está, miren. Conceptos básicos. Vaya, 2018. Entonces solo ponemos conceptos básicos de infectología 2018, solo eso. No, no vas a poner Montoya, 2018, punto, conceptos básicos de la infectología, punto. Vaya, solo Montoya entonces, no Montoya ese ni. No, solo Montoya. Vaya, entonces eso sería prácticamente todo. Está bien, está entendible. De todos modos, tenemos hasta el viernes para exponer. Ahorita lo que podemos hacer, o bueno, mañana mejor dicho, enviarle todo a Ángela con las correcciones
y ella lo va a unir. Yo te lo voy a mandar ahorita a vos para que veas si está bien y así se lo mando a Ángela, Va, porque ya le puse la bibliografía. chivo. Entonces voy a dejar de grabar y mañana subo este video. Y la Grisela ya se desconectó, Sí, ya. ya fue a dormir. Hey, sigue grabando y yo ya le di detener grabación. Sí, sí te escuchas. Bueno, hablaste un poquito. Ella le di detener grabación, no sé qué pasa. Aquí está.